Se ha dicho que una de las fiestas tradicionales de los pueblos en la costa atlántica son las fiestas en Corralejas. Estas fiestas, aunque provienen de la cultura española, en América datan de la época de la colonia. Sin embargo, no surgieron como espectáculos taurinos, sino como una escuela de manejo del ganado. Estas labores empezaron en haciendas y con el tiempo se convirtieron en un espectáculo presenciado por amigos, parientes e invitados del dueño. Paulatinamente, este evento se trasladó a las plazas principales de cada pueblo y coincidía con las fiestas patronales religiosas. ¿Quiénes eran los palqueros? El señor Alfredo Martínez, Sigilfredo Arrieta, los hermanos Carlos, Clemente, Santiago Martínez, Tulio Martínez, el señor Pedro Rojas, Sigilfredo Arrieta, entre otros, que se me escapan los nombres ahora. Pero ellos fueron los que comenzaron con el negocio de los palcos y ellos fueron los palqueros que comenzaron a llevar a todos los municipios de la costa los palcos. Y los palcos se hacían inicialmente de un piso de madera y primero techo de palma. Ya después el negocio dio para hacer el techo de zinc y también comenzaron a hacer los palcos de 2 pisos con techo de zinc y hasta 3 pisos. Cosa que se suspendieron cuando las fiestas de Cincelejo, que se cayeron los palcos, que eran todos de 3 pisos, se suspendieron esas corralejas y por un tiempo. Y después nuevamente comenzaron las corralejas, pero ya no era con techo, con palcos de 3 pisos, sino un redondel de madera, estilo coliseo, con gradas, donde se sienta la gente y techo de zinc. Las corralejas al principio eran construidas con materiales de la época, como horcones de madera, madrinas y cañas de guaudas amarradas horizontalmente. Eran pequeñas y no se hacían palcos. Los espectadores se situaban alrededor de ella. Con el transcurrir del tiempo, estas crecieron y surgió la necesidad de hacerlas más cómodas y seguras para los espectadores. Así se construyó el primer palco alrededor de la corraleja, destinado al dueño del encierro, sus familias y allegados. Posteriormente se construyeron más palcos utilizando varas de mangle que eran más flexibles y resistentes. ¿Me puede decir quiénes fueron los palqueros? Bueno, los palqueros de Corozal y que siempre estuvieron en esa fiesta fueron José de la Cruz Tobar, Fernando Canchila, José del Carmen, Delio Díaz, Carlos Echeverry, Moisés Martínez, los hermanos Navarro, Marcial Domínguez y quizás el más importante de todos ellos por la visión que tuvo como empresario fue Sigilfredo Arrieta Domínguez. ¿Por qué él es más importante? Porque fue el que se dio cuenta de que además de ser palquero y que era constructor, era dueño de la madera. Vendía los amarres porque en esa época no se usaban clavos, ni pernos, ni tornillos, sino que se amarraban con bejuco. Entre ellos está el bejuco de cadena, el bejuco de candado, otro bejuco que se llama ojo de buey y posteriormente ya hacia los años 70 se cambiaron por amarres de caucho o de llanta que les conocen con el nombre de amarres de chinú. También vendía maderas de primera y de segunda, varas de mangle, láminas de zinc de primera y de segunda. Tenía el camión para el transporte, además de que le colaboraba financieramente a los vendedores en las corralejas. Con la expansión de las fiestas en Corraleja, los palcos se multiplicaron, por lo cual se comenzó a utilizar materiales más duraderos y resistentes que soportaran el uso continuo y prolongado. Se empezó a usar listones de madera llamados varetas, sujetados con clavos y pernos para mayor seguridad. ¿Quiénes fueron los primeros palqueros aquí en Corozal? Las principales personas dedicadas al oficio de palquero en el municipio de Corozal fueron Heriberto Quirós, Alfonso Villalba, Luciano Mesa, Rafael Navarro, Clemente Martínez, Carlos Martínez, Santiago Martínez, Tulio Martínez, Moisés Martínez, Pedro Rojas, Sigilfredo Arrieta,
Alfredo Martínez y Etilvia Ardila de Martínez. Me excusan si queda alguno por fuera. ¿Era rentable esta profesión? El oficio de palquero sí fue rentable, no solo para el sustento familiar, sino también para la educación y profesionalización de los hijos de quienes se dedicaban a este oficio, debido a que en esa época, para la celebración de las fiestas patronales en los diferentes municipios de las sabanas de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y Magdalena, los ganaderos de estas regiones daban los toros sin contraprestación económica y los diferentes alcaldes colaboraban con aportes económicos para la realización de las fiestas de toros, evitando costos a los palqueros, lo que permitía una mayor rentabilidad. ¿Por qué se acabaron los palqueros aquí en Corozal? Con el pasar del tiempo, la realización de las fiestas de Corraleja incluyó costos por alquiler de toros, contratación de toreros, contratación de bandas de música, entre otros, los cuales tenían emolumentos demasiado altos que afectaban la rentabilidad del oficio, convirtiéndose este en un negocio más rentable para los ganaderos, dueños de los toros, que para los palqueros, motivo por el cual se iban retirando algunos de esta actividad hasta terminarlos. Es importante resaltar aquellos dueños de palco que se dedicaron y aún se dedican a la construcción de palcos con este tipo de material. A estos personajes se les llamó palqueros. Corozal, como pueblo caribe, ha tenido esta tradición como parte de su idiosincrasia. Por tal razón, queremos destacar la labor de estos palqueros que con sus recursos propios prestaban servicio a la comunidad, integrando aspectos físicos y ambientales para que los espectadores estuvieran seguros y cómodos al ver el espectáculo. Palqueros, gracias por su pujanza.